Ahí va. Bueno, hoy vamos a estudiar algo que, eh, que quizás en esta clase nos va a servir mucho el aporte de aquellos que trabajan en el área de educación, que justo están Fede y Adriana. Vamos a ver si nos van a colaborar, porque obviamente yo traigo algo del Talmud de Babilonia, pero yo no estoy en el área quizás escolar como para poder afirmar y decir esto es la posta. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer hoy es charlar un poco al respecto sobre qué opina nuestra tradición. Estamos hablando de un texto de que tiene 2000 años, ¿sí? Pero vamos a estudiar un poco qué opina la tradición sobre no me sale la palabra, como la institución, no la institución escolar, sino como la formación de la escuela, como la construcción del proceso de escolarización. Si estoy hablando mal, le voy a pedir a Adriana o a Fede que me corrijan, ¿sí? Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy y hoy vamos a estudiar a un personaje, en realidad no vamos a estudiar un personaje, sino vamos a estudiar una ordenanza que instaló un personaje del Talmud que se llama Yoshua ben Gambla. No es muy conocido. Sobre todo es interesante, la palabra Gambla también significa angosto, ¿sí? O puede también significar angustia. Depende de dónde esté puesta la palabra, ¿sí? De hecho, muchas veces la tradición dice que la palabra angustia también es angosto, porque el que está angustiado es como que se le angosta el camino, ¿sí? No es tan abierto. La tradición de alguna forma intenta explicar por qué angosto y angustia se puede decir más o menos igual. Ahora, yo lo que vamos a estudiar hoy es la clase, vamos a estudiar la formación de la decisión de abrir una escuela. ¿Cómo es que la tradición judía decidió que era el momento indicado para escolarizar niñes? Y esto es importante, porque la pregunta es ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué llevó adelante? ¿Cuáles son los procesos? Entonces lo vamos a comenzar a estudiar ahora. Les voy a compartir el material. Denme un segundo. Díganme, por favor, si lo están pudiendo ver. Hágame un gesto si se ve. Sí, se ve, se ve. Sí, se ve Perfecto. perfecto. Bueno, este es el Talmud de Babilonia, es la hoja, es el Tratado de Baba Batra, la hoja 25A, folio 25A. Y dice así, en la última cláusula, están hablando sobre conceptos de educación, ¿sí? Y dice, en la última cláusula llegamos al caso de los escolares que vienen a aprender Torah en su casa, ¿sí? Cuando la tradición habla de aprender Torah, se está refiriendo también a todo lo que es la educación. Vieron que varias veces en el Talmud de Babilonia dice, todo es Torah, ¿sí? Matemática también es Torah, lengua es Torah. Análisis sintáctico no debería ser Torah, porque a nadie se le ocurre estudiar análisis sintáctico, pero es Torah también, ¿sí? Bueno, más o menos cuando habla de enseñar Torah, piénsenlo como que está hablando de todo el concepto de educación, ¿sí? Bueno, entonces dice así, en la última cláusula llegamos al caso de los escolares que vienen a aprender Torah en su casa, y esta decisión se aplica desde el momento de la ordenanza de Yoshua ben Gambla y en adelante, como que a partir de Yoshua ben Gambla la educación en el judaísmo cambió. ¿Cuál fue esta ordenanza? Como Rab Yehuda dice que Rab, sí, Rab Yehuda dice que Rab le contó, Rab es Rab Yehuda Anasí. Esto lo vieron ayer en Pirkei Avot, cuando Eliezer cuenta que cada vez que el texto dice Rab, se está refiriendo a Rab Yehuda Anasí. En verdad, ese hombre es recordado por el bien. ¿Qué hombre? Yoshua ben Gambla, ¿sí? Ese hombre es recordado por el bien. Es como Sarmiento, que trajo la educación pública en Argentina.
no es recordado tan para bien Sarmiento, pero ¿sí? Esto es como Yoshua ben Gamla también, personaje que inventó la escuela para el pueblo judío, ¿sí? Es recordado para el bien y su nombre es Yoshua ben Gamla. Y si no fuera por él, la Torá habría sido olvidada del pueblo judío. Inicialmente, enseñar Torá era responsabilidad de un padre y quien no tuviera un padre no aprendería Torá en absoluto. La Guemara explica qué verso interpretaron homiléticamente que les permite comportarse de esta manera. Interpretan el versículo que dice, y le enseñarás a tus hijos. ¿Sí? Y está bueno el texto, y le enseñarás a tus hijos. ¿Por qué? Porque lo que hace la tradición judía es, no, bueno, es la obligación de un padre enseñar y educar a su hijo. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esta versión? No, bueno, la Torá dice y le enseñarás a tus hijos. Y si la Torá lo dice, significa que es obligación del padre educar a un hijo, hija, hije. ¿Sí? Hasta acá, más o menos me están siguiendo, ¿no? Lo que está diciendo la tradición es, antes de Yoshua ben Gamla, la tradición era, papá enseña a los hijos. ¿Sí? No mamá, ¿sí? Papá enseña a los hijos y obviamente recuerden que esto es hace 2000 años, ¿no? Estamos hablando de los hijos varones, ¿sí? Las mujeres, la educación que recibían era solamente para quehaceres domésticos. Ahora, tampoco igual estoy hablando de esto hace 2000 años, pero si nosotros nos basamos en hace 200 años también, y hace 100 años también, ¿sí? Había escuelas de mujeres y escuelas de hombres. Tampoco estoy yéndome tan atrás, no hace falta. Ahora, de hecho yo fui a una escuela, que la escuela en realidad inicialmente era escuela de mujeres, y, y yo no lo sabía, me enteré en la mitad de mi escolaridad. Y que encima los directivos y docentes de esa quedado ahí, como escuela de señoritas, y habían hecho el cambio de esa escuela. Se llama, la escuela no es tan buena, me da un poco de vergüenza decirla, pero se llama Instituto Argentino Excelsior. Está en Caballito, sobre Rivadavia, y antes era escuela de mujeres. Bueno, vamos a seguir. Dice así. Bueno, inicialmente la Torá era responsabilidad de un padre, y quien no tuviera un padre no aprendería en absoluto. Entonces la Gemara se pregunta, ¿y pero de dónde sacamos esto de que la educación es obligación del padre? Y porque la Torá dice, y le enseñarás a tus hijos. Ahora, cuando los sabios vieron que no todos eran capaces de enseñar a sus hijos, o algunos no tenían padre, y el estudio de Torá estaba disminuyendo, instituyeron una ordenanza de que maestros para los niños debían establecerse en Jerusalén. ¿Sí? O sea, los sabios dijeron, hay que instalar maestros para niños en Jerusalén, porque ¿qué está pasando? Hay padres que no son capaces de enseñar a sus hijos porque no quieren o porque no tienen la capacidad, o hay familias que no hay padre, entonces no se está perdiendo la enseñanza. Entonces dijeron, hay que poner maestros para niños en Jerusalén. La Gemara explica qué verso interpretaron los sabios para permitir que esto pase. Y ellos interpretan el versículo porque la Torá emerge de Sion, ¿sí? De Sion es Jerusalén. Y trajeron estudiantes en edad de 16 y 17 años. ¿Sí? Entonces, de repente empiezan a pensar que la educación no está funcionando si es obligación del padre. Y obviamente dicen, bueno, ¿qué hacemos? Si acá no está funcionando, ¿cuál es nuestra obligación? Bueno, pongamos maestros en Jerusalén. Pero maestros en Jerusalén, ¿y cómo en qué nos basamos? ¿En qué versículo? No, que la Torá emerge de Sion. Entonces, si la Torá emerge de Sion, nosotros tenemos que hacer que la Torá siga funcionando. Si la Torá tiene que funcionar, hay que poner maestros, si los padres no lo van a hacer. Bueno, pongamos maestros en Jerusalén, decide la tradición judía, para educar a los jóvenes. ¿Sí? ¿Cuál es la primera escuela que ponen en Jerusalén para chicos de 16 y 17 años?
muy loco, pero imagínense que nosotros estamos yendo a la escuela quizás desde jardín de infantes, desde maternal, y acá es como empezar a los 16 años la escuela. ¿Qué tiene diferente empezar a los 16 años la escuela? ¿Cómo lo piensan? Sin leer el texto, sin ver cómo sigue la historia. ¿Cómo se lo imaginan? Aparte, sobre todo, que a los 16 años uno en la época bíblica o talmúdica ya es viejo. Bueno, si nadie Van a me estudiar nada, Torá. ¿cómo? Van a estudiar, me parece que lo que van a estudiar es Torá. No van a estudiar, no se van a alfabetizar en la escuela. Lo que pasa es que para estudiar Torah sí te tienen que alfabetizar. Sí eran O sea que, alfabetizados. Y otra cosa, o para sea que no enseñar estaban matemática, alfabetizados y van a alfabetizarse, digamos, básicamente. Eso es lo que no, están haciendo. no solamente alfabetizarlos, sino que también, por ejemplo, no sé si saben, pero matemáticas en hebreo es con las letras también. O sea, las letras del alfabeto hebreo también valen números. Con lo cual, si querían aprender matemáticas, también tenían que alfabetizarse. ¿Sí? O sea, en la tradición judía tenés que alfabetizarte para cualquier cosa que quieras hacer con respecto a lo educativo. ¿Colo? Sí, me parece que, digamos, como a los 16 ya estaban como trabajando en el campo y cosas así. Quizás no todos tenían la oportunidad de ir a estudiar. Adri, que levantaste la mano. Me llama la atención de que inicien la escolaridad a una edad en la que ya se estaban casando. Quizás esto es justamente para prepararlos para que cuando tengan sus hijos ellos les puedan explicar. Porque si no, no se explica mucho el por qué, tendría que ser por lo menos 2 años antes. ¿Por qué 2 años antes? Te pregunto porque yo no sé. Quiero aclarar que yo no tengo una respuesta a esto, ¿eh? Yo estoy dejando que No, esto... porque digo 2 años antes por lo menos, y porque si vos ya te estás, a esa edad ya te casan y ya te tenés que hacer cargo, como dijo antes, tenés que estar trabajando quizás en el campo o afuera y además tenés que cuidar tu familia y capaz que ya vienen los hijos y tenés que trabajar el doble. Siempre hablando desde la vida de un judío en esa época, ¿no? Sí, Me parece que totalmente. es como medio tarde. Bueno, Además ya todavía... había hecho además ya había hecho el bar mitzvah, porque estamos hablando de 16, 17 años. No, perdón, no existía el concepto de hacer el bar mitzvah. Dame un No, ya segundo que era bar respondo, mitzvah. que le respondo a Ya era bar Fede. mitzvah, eso quise decir. Ah, claro, bueno, bar mitzvah es cualquier niño o que llega a los 13 años. En realidad, perdón, en la época del Talmud se consideraba bar mitzvah a cualquier niño que tenía 2 pelos púbicos. ¿Sí? O sea, perdón, se lo consideraba adulto. Si el niño tenía a los 11 años 2 pelos púbicos, ya era bar mitzvah. ¿Sí? Después se estableció una edad como que decidieron poner una edad, pero en realidad era a partir de que tenía 2 pelos. Golde, Yo pienso que a lo mejor los padres tampoco sabían, no sabían nada, por eso tampoco le pudieron enseñar a los hijos. sí, quizás, y estoy hablando acá sin saber, pero Lidia, perdón. Pienso que eran chicos analfabetos por la época. Sí. Claramente deciden instalar la educación porque había un problema en donde se había perdido el nivel educativo de la gente. De hecho, ellos mismos lo dicen, tenemos que poner maestros porque disminuyó el estudio. Felisa, estás muteada, Felisa, ¿eh? Sí. ¿De qué años estás hablando vos? Y estamos en la época talmúdica. En la época talmúdica es entre el año 200. ¿Sí? Mira, yo te voy a aclarar. La época talmúdica es entre el año 200 y el 500. ¿Sí? Pero, cuando la tradición habla de Rab, la palabra Rab es de Babel, con lo cual estamos más o menos bien en sintonía con la época. Cuando habla de Rabbi, la palabra Rabbi es rabino de Israel, con lo cual significa que esto lo están diciendo en la época talmúdica, pero están hablando de algo que pasó en Israel, cuando todavía existía Jerusalén, o sea que
es como que en el año 200 te estén contando algo del año 0. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de Yoshua ben Gamla, estamos hablando de que todavía existía el templo de Israel, ¿sí? Todavía estaba Israel funcionando. O quizás no, pero sí todavía había judaísmo en Israel. ¿Sí? ¿Colo? Sí, a mí, por una forma en la que dice el texto, que dice que se está perdiendo el estudio de la Torá, me da la sensación de que no importaba que la Torá llegue al pueblo, sino generar un mínimo de estudiantes que puedan continuar la tradición. Entonces, va con esto de que se abre la escuela solamente para que aquellas personas que hayan heredado campos o que tengan una riqueza que les permita dedicar tiempo al estudio. Sí, quiero aclarar algo que yo no sé si te conectaste justo cuando yo lo había aclarado o no, pero yo aclaré que cuando la tradición habla de estudio de Torá, yo aclaré que todo es Torá para la tradición judía. O sea, matemática es Torá, lengua es Torá, ciencias naturales es Torá, enseñar agronomía también es Torá. ¿Sí? Como que todo está dentro del concepto de enseñanza de Torá. Ahora, sí, Erika. Pero hay que tener en cuenta que capaz que lo que se aprendía eran las tradiciones sin todo el resto, porque capaz que había que ir a trabajar y todo el resto no era importante en esa época. No, pero la alfabetización sí era muy importante, se alfabetizaba. De hecho, era parte de la tradición judía es el tema de la alfabetización. ¿Sí? Por eso, de hecho, no sé si lo saben, por eso la OSA en Argentina mete tanto sulpanim, ulpan de hebreo por todos lados, porque es desde la época ya tradicional, desde la época talmúdica, para el judaísmo es clave la alfabetización. La alfabetización es el principio de cualquier concepto educativo. Entonces, para la tradición judía, el concepto de enseñar es súper clave la alfabetización. Sobre todo, lo mismo cuando hablo de, por ejemplo, temas de matemática, en hebreo las matemáticas son también con las mismas letras. Entonces, te alfabetizan y también te enseñan cuánto vale cada letra, para que puedas sumar, restar, hacer cuentas, ¿sí? Lo que sea. Ahora, vamos a volver al texto, que lo que estábamos debatiendo era que ellos decidieron alfabetizar gente, abrir la escuela para chicos de 16 y 17 años. Que puede ser que ellos vean, como decía Adriana y como decía Lidia, que son los jóvenes más próximos a casarse y son brutos quizás y no saben nada. Entonces quizás está en la urgencia de alfabetizar a las futuras familias con más urgencia. ¿Sí? Quizás lo vieron así. No lo explica muy bien, pero acá viene algo muy interesante y dice así: pero como los estudiantes eran grandes, los maestros se enojarían con los alumnos y ellos se rebelarían contra él y se irían. Era imposible retener a los jóvenes allí contra su voluntad. Esta situación continuó hasta que Yoshua ben Gamla vino e instituyó una ordenanza. ¿Sí? Esto lo voy a cortar un minuto. Entonces el texto va a decir, pero fue imposible. O sea, pusimos una escuela en Jerusalén para chicos de 16 y 17 años, pusimos maestro, pero no funcionó mal. ¿Por qué? Porque son chicos grandes, porque se rebelarían en la primera que el maestro les diga que no, y seguirían. Y no podemos tener a los chicos de manera obligatoria estudiando en una escuela, dice el texto. Y esto trajo problemas hasta que apareció Yoshua ben Gamla. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Yoshua ben Gamla? Y eso que no tenían que dar clases por Zoom, ¿eh? Sí, imagínate, sí. A todo esto les cuento, el otro día di clases por Zoom en una escuela. Me pidió un amigo si podía darles clases, a ver si Fede le pasa lo mismo o Adriana le pasa lo mismo. Me pidió un amigo si podía dar una clase. Él enseña ciencias políticas en una escuela de Palermo, de nivel, y me dijo que tenían una clase sobre el tema de la religión y la política. ¿Por qué? Porque lo que él enseñaba en la clase es que muchos de los conflictos políticos en el mundo tienen que ver con la religión. Se me pidió si podía meterme y hablar un poco del tema, acompañarlo a él. ¿La misma escuela que yo? ¿Palermo? No. No, esta se llama Langley. No. Listo. Pero
pero estaba casi a la vuelta del Uber, por ahí está. Y bueno, la cuestión es que en un momento, primero le dije, bueno, dale, no hay ningún problema, ¿a qué hora querés que me conecte? Y me dijo 8 menos cuarto de la mañana, ¿sí? Y le dije, me estás jodiendo. No, los chicos se conectan a esa hora. Y digo, pero ningún chico a esa hora está despierto. Me dice, se tienen que conectar porque es obligatorio porque le pasan la falta. Bueno, dale, yo me conecto, ningún problema. Bueno, yo me conecté y obviamente casi ninguno ponía cámara, ¿sí? O sea que lo más lógico es que están todos en la cama acostados. Pero además, los pocos que tenían foto, era una foto así, que ocupaba toda la pantalla. No sé cómo hacen los pibes, pero lo hicieron bárbaro, estaban así y parecía que te estaban escuchando. Yo en un momento sentí que había alguien que me estaba escuchando hasta que me di cuenta que era una foto. Ah, Porque no parpadean. A Claro, mí me no sé pasó si te con uno. ¿Te pasó, Me pasó Fede? con uno. Sí. Hasta caí, ahí me di cuenta, digo, me puso una foto, pero qué bien que está hecha la foto. Pero no sé si a Adri le habrá pasado lo mismo. Me encantaría que me pasara, pero no, porque yo le doy clases a los chicos de la 1-11-14. Imagínate que para ellos acceder a un Zoom es un lujo impensado. Así que hacemos malabares, le mandamos las actividades como podemos por WhatsApp o por algún mail, y cuando van al comedor popular se conectan el rato que están ahí, y bueno, los que atienden el comedor tienen una mini biblioteca, y esto, malabares. Ojalá se pudieran conectar al Zoom y ponerme una foto, sería hermoso. Bueno, mirá, algunos tienen otros tipos de recursos, algunos, hay todo tipo de formas, ¿viste? Pero yo no podía creerlo, no podía creer realmente que ninguno estaba escuchando. En un momento sentí que estaba hablando yo solo con el docente. Fue como nos conectamos para hacer una charla y listo, y gracias por todo. Yo doy clase a las 8 y sí, hay muchos que sí se conectan y que sí ponen la cámara y que están. Pero bueno, depende mucho de la clase igual y del incentivo Sí, me y imagino del que ciencias docente. políticas no motiva a nadie. Y bueno, Pero, y el pero docente bueno. también depende. Bueno, la cuestión es que, bueno, seguimos con la clase. Y dice así. Todo esto pasó hasta que apareció Yoshua Ben Gamla. ¿Sí? Estamos acá donde estoy marcando. Vino e instituyó una ordenanza que los maestros de los niños deben ser establecidos en cada provincia y en cada ciudad, y que podrían llevar a los niños a aprender a partir de los 6 años. ¿Sí? Acá ya hay un cambio abismal, que son dos. El primero es la edad y segundo es la ubicación. Yoshua Ben Gamla dijo, no, acá hay que poner escuelas en todos lados, ¿sí? Maestros en todos lados, y hay que encima ingresar al chico a estudiar a partir de los 6 años de edad. Yo no sé muy bien en qué momento, si alguien lo sabe, me lo puede decir, sería fantástico, cómo se decidió que un niño, niña puede estudiar a partir de los 6, no a partir de los 7, no a partir de los 5, que esté establecido, si hay una cuestión biológica, si hay una cuestión intelectual, ¿sí? Si a partir de los 6 años uno está preparado para enseñar, para aprender, y no los 5. Lo digo porque la escuela es a partir de los 6, ¿sí? Y se instaló así. Sin embargo, Una cosa es, perdón, que te interrumpí, sí, muchas veces lo que pasa con los chicos a esa edad, igual Fede y Adri me van a poder decir mejor, pero bueno, lo vi con mis hijos y con las docentes de mis hijos, es que a partir de los 5 años los chicos empiezan a tener noción de tiempo. Y para estudiar, tener noción de tiempo es un montón, porque cuando vos a un chico de 5 años le decís, dale, vamos que estoy apurado. Esa idea, para apurado son 5 minutos o 3 horas, no hay idea de tiempo a esa edad. Entonces eso ayuda mucho. Cuando viste que el primario arranca a la misma edad, a los 6. Entonces ahí sí. igual los chicos me lo van a poder decir mejor, pero ese cambio se nota mucho en los chicos. A ver, Adriana Urginos. No, te puedo ayudar, Ori, yo trabajo con adolescentes. O sea, pero Adriana. la verdad que incluso para mí deberían empezar a estudiar mucho más grandes, ¿no? A esa edad. Me parece que tendrían que tener un tiempo para ser niños y jugar y divertirse y no estar sentados mirando un pizarrón a los 6 años.
soy más partidaria de la educación no formal hasta más o menos los 10, 12 años. Ok, Colo. Una frase de una tradición pedagógica tibetana o algo así, que establece 3 segmentos de formación, de los 0 a los 5, de los 5 a los 10 y de los 10 a los 15, remarcando que a partir de los 15 ya la persona está formada por completo y no se la puede modificar. Bueno, justamente lo que pasó acá es que chicos de 16, 17 años no pudieron hacer nada. Y aparece Joshua en Gamble y lo mete a partir de los 6. Lo que yo no sé, esto lo digo de verdad, yo no sé por qué la educación se genera a partir de la educación primaria se genera a partir de los 6. Lidia. Sí, neurológicamente el chico puede empezar mucho antes de los 6 años. A los 4 años ya el chico puede estar aprendiendo un instrumento musical. Piano, violín, es la mejor edad. Y a los 5 años ya puede empezar una escuela primaria, o sea, el desarrollo en matemáticas, verbos, todo lo que es la escuela primaria. 5 años ya está, neurológicamente ya está, ya puede largarse. No hace falta 6 años, ya es un poco hasta tarde. Hay chicos que desarrollan antes y hay otros, depende de la educación con que él vino. Hace muchos años no había jardines de infantes donde estimulaban al chico, ahora sí. O sea que un chico ya a los 5 ya puede largarse. Pero claro, le enseñan ciertos juegos, pero ya lo que sea desarrollo matemático puede empezar perfectamente. Okay. Oye, Sí. yo creo, y voy a ir en defensa de mi novia, vos sabés, es maestra, es profesora de nivel inicial, lo voy a decir como se debe, profesora de nivel inicial, Naila, y además es parte de la escuela, que es algo que siempre remarcan las profesoras del nivel inicial. Decir que la escuela empieza a los 6 años, como empezaba en la época talmúdica, sería un error actual. Tal vez en ciertas clases sociales, como las que lamentablemente tienen que darles clases, lamentablemente, digo, existen ese nivel que no pueden acceder a esa educación, no que les dé clase. Digo, pero que lamentablemente no pueden acceder a esa escolaridad a esa edad, es un problema, porque los que sí acceden a la escolaridad temprana, desde los 2 hasta los 5 años, o inclusive antes, de hecho, Nay tiene escolaridad, digo, a los 18 meses, tienen un estímulo y una motivación que les permite muchas veces empezar un proceso de alfabetización temprano, antes de los 6 años. Empiezan antes, tal vez no con el mismo criterio y no con la misma sofisticación que a los 6 años, pero sí creo que existe. Entonces eso creo que es un cambio de la modernidad y creo que es algo que existe hoy en la escolaridad que antes seguramente era casi imposible y que me parece que también tiene que ver con la capacidad que hoy tiene la sociedad de generar este tipo de sofisticaciones, obviamente en ciertas clases sociales, en otras no. Pero yo entiendo cuando existe. te referís a clases sociales, porque a nosotros nos ha pasado, Adri ya te dejo, a nosotros nos ha pasado Y en por lo que dijo Mataderos. Adriana del 11-14, digo, porque eso seguramente no tuvieron escolaridad temprana. No, es que además a nosotros nos ha pasado de querer, yo les cuento, en algún momento en Mataderos estamos pensando, bueno, nunca se nos da, o por H o por B, o por cuarentena o por lo que sea, no estamos pudiendo, en algún momento queríamos abrir, creo que Adri se lo conté alguna vez, queríamos abrir un jardín de infantes, un jardín maternal, para ayudar a la gente del barrio, porque en el barrio hay una natalidad muy temprana, una tasa de natalidad muy temprana, y no hay suficiente, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Que las escuelas no tienen suficiente espacio para todos los niños, no me sale la palabra. Cupo. Ahí está, no hay suficiente Vacantes. cupo. ¿Cómo? Vacantes. No hay suficiente Ahí vacante, falta ahí el está. cupo. No hay suficiente vacante, con lo cual habíamos arreglado con el Ministerio de Educación de la ciudad para poder abrir en la comunidad un jardín de infantes y ellos nos iban a dar una mano. Después cambiaron la regla del juego y nos mandaron a hablar con el Ministerio de Desarrollo Social para abrir un CPI, un Centro de Primera Infancia. Con lo cual era la única opción que teníamos, pero... Y el CPI cambia todo, porque es verdad, el CPI está en los barrios más populares, los barrios de clase baja. No hay un CPI en Belgrano, y si hay, no sé, de casualidad. Pero, claro, el CPI no es escuela,
Es Se una agarra guardería. con Belgrano, no puedo entender. Pero es verdad, un CPI no hay. En CPI hay en otros barrios. Y el CPI termina siendo una guardería, con lo cual le quita el carácter de educativo y termina siendo medio Bueno, como un y engaña además, pichanga para los además pobres chicos. la cantidad de maestros disponibles por cantidad de alumnos es mucho menor en escuelas públicas que en escuelas privadas y mucho menor en CPIs que en una escuela de primera infancia, digamos. Ujú. Que me Perdón, parece- Adri, yo te interrumpí y vos habías levantado la mano. Decime y después Felisa. Primero Adri y después Felisa. Sí, no, en realidad era más una pregunta, Federico, con lo que estaba diciendo, porque yo también noto que está buenísimo eso de que arranquen de re chiquitos, que hay una estimulación temprana tremenda y está todo buenísimo, pero ¿no sentís un toque, Fede, que cuando entran a primer grado todo eso se pierde porque de primero a séptimo grado y en adelante sigue siendo la escuela que era hace 400 años? Y es una escuela que es más para adoctrinar que para hacer que desarrollen su potencial o que sientan curiosidad por el mundo. Es como, viene todo bárbaro desde el jardín maternal hasta los 5, entran a primer grado, se cayó todo el trabajo que hicieron las profesoras de nivel inicial. Me parece, no sé, tengo esa visión. Coincido 100% y coincido además en todo, después en la secundaria también. O sea, la secundaria me parece que la educación tiene que cambiar. Igual me parece, a mí algo que siento hoy en día es que esto de dar clase por Zoom nos está cambiando la perspectiva a todos y nos está tirando el cambio por la cabeza a los que podemos hacerlo. Porque no podés dar la misma clase que dabas en el aula, a uno de los que queremos cambiar en el aula, que nos cuesta un montón cambiar, nos está haciendo cambiar más a la fuerza inclusive. Y buscar Claro, pero otros mecanismos. Y eso creo que como que el cambio nadie lo quería y ahora va a venir aunque no lo quieras. Eso es lo que siento yo. yo lo que veo por la gente que está trabajando así con Zoom y todo, es que se está cambiando las herramientas, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Te meto contenidos que podés encontrar en cualquier otro lado y no me preocupo porque pienses, porque seas crítico, porque si algo te resulta interesante lo puedas desarrollar dentro de un proyecto dentro de la escuela. Sigue siendo, te doy una clase con otra herramienta, después veo cómo te evalúo, si se te metieron esos contenidos, si se te metieron, listo, aprobaste. Creo que se pierde un montón de potencial que puede llegar a tener la educación hoy en día con la información que hay. Bueno, que sí se utiliza con los más chicos. 100%. Al 100%. comentario de Adriana, por si no lo conocen, les voy a recomendar hoy un video de charlas TED, que lo pueden encontrar en YouTube, es de Sir Ken Robinson, que se llama Education Skills Creativity. La educación mata la creatividad. ¿Sí? Es excelente, no sé si lo vieron o no, pero Sir Ken Robinson lo que dice es, cuenta una anécdota que le pasó con su hija, de que su hija estaba en la escuela dibujando, haciendo un dibujo, se acerca a la maestra, le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy dibujando a Dios. Ah, pero nosotros no sabemos cómo es Dios, no se lo puede dibujar a Dios. Y le cortó la creatividad. Medio así arranca Sir Ken Robinson. Es ¿Te puedo hacer una Sí. recomendación más argentina de Sí. charla TED? El hijo de Sí. Jerry Garbulski, que no me acuerdo el nombre, y si querés lo busco ahora y me fijo la charla, tiene una charla que da él, ¿cómo se llama? No, que pongas el link después en el Ah, chat. lo pongo el link. Él da una charla, él terminó el secundario y habla el año siguiente sobre cómo es su experiencia, esto de pizarrón, mesa y sentarse, en pizarrón, mesa. Y no hay creatividad, no hay motivación, no hay pensamiento crítico. Bueno, esa es la lucha que tenemos que dar los docentes. Me parece que tenemos que tratar de cambiar ese mundo. A mí me interesa ese cambio. Entiendo que hay docentes que no, que les cuesta más, y bueno, y después hay escuelas que acompañan y hay escuelas que no acompañan. Uh-huh. Pero ese lo voy a buscar ahora y lo mando. Bueno, Felisa, ¿querías decir algo? Sí, no, que el sistema Freiberger, que es de jardín de infantes de los años 1930,
fue una introducción muy importante en todo lo que fue educación, porque ahí empezaron la creación, es decir, el camino para que el niño empiece a investigar y a crear. Yo fui maestra jardinera durante 9 años. El sistema era de investigación permanente, no le dábamos nada servido, todo era el estímulo para que ellos vayan desarrollando. ¿Entendés? Así que, es decir, las bases están hechas. Lo que si no se pudo introducir o no hubo progreso, rarísimo eso. Porque yo, por lo menos por lo que yo sé de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, yo veo ahora cómo estudiaban mis bisnietos. Es todo estímulo, todo creatividad. El niño está encaminado a buscar su propia identidad permanentemente. Ok, Colo, y seguimos. Hablas vos, Colo, y seguimos. Ahí Fede mandó el link de la charla que él dijo, y ahí yo les mandé también el link de la clase de la charla de Sir Ken Robinson, ¿sí? Colo. No, que no es rarísimo que no se hayan introducido todas esas pedagogías y todas esas cosas orientadas a la creatividad, porque hay como fuerzas muy interesadas en adoctrinar a la gente desde chiquitito, y si gana el poner el modelo en donde controlás la mirada de los chicos y haces que reciban información de una sola fuente y sin discutir y sin criticar nada, y lo van a hacer lo más que puedan. Sí, bueno, de hecho las artes quedaron súper relegadas en la escuela, súper relegadas, con algún momento eran claves. Adri, y seguimos. Nada, dijo exactamente lo que iba a decir yo, Andrés, así que ya está. Bueno, seguimos con esto porque se pone interesante, porque antes hicieron un comentario sobre la cantidad de docentes que tiene que haber en la escuela. Vamos a ver qué dice Yoshua Ben Gambla. Tengan en cuenta que cada vez que Yoshua Ben Gambla habla, pónganlo en su lugar de contexto, ¿sí? Bueno, Yoshua Ben Gambla instituyó que tiene que haber maestros de niños establecidos en cada provincia y en cada ciudad, y que podrían llevar a los niños a aprender a partir de los 6 años. Con respecto a esto, la Guemará concluyó que está permitido establecer una escuela primaria para enseñar, y los vecinos no pueden protestar. Escuchen esto, los vecinos no pueden protestar. ¿Por qué? La Guemará plantea una objeción a esta decisión de una braita, que significa que esto indica que los vecinos podrían llegar a protestar por la enseñanza de los niños en su patio compartido. ¿Por qué? Porque antes no había lugares físicos para las escuelas. Entonces, imagínense como, no sé cómo explicarles, imagínense como una propiedad horizontal en donde el pasillo lo comparten las casas. Bueno, imagínense que se enseña en el pasillo, ¿sí? Pero el pasillo como si fuese un patio cuadrado de varias casas. Perdón, Nori, pero pasa en Búbar ahora. Si vos lo ves, en el medio, el patio de los chicos da a edificios, y muchas veces me han contado que se han quejado, así que... Bueno, exacto. Imagínenselo algo así. Entonces dice, pero imagínense que, claro, no había edificio de escuela, se ponía en los patios que daban alrededor de las casas. Entonces, dice así, los vecinos pueden protestar por la enseñanza de los niños en su patio compartido, y la Guemará responde, ¿con qué estamos tratando acá? ¿Cómo de qué van a quejarse? Y en esta situación los vecinos pueden protestar por el ruido, dice la Guemará. O sea que ya la Guemará hablaba de este tema, Fede, de que los vecinos se pueden quejar por el ruido. Y es medio raro, porque la Guemará está diciendo, en realidad no es tan raro, la Guemará está diciendo, y no pueden quejarse, porque estamos educando, estamos dando educación. Y pero los vecinos se pueden quejar por el ruido, bueno, que no rompan las pelotas. ¿Sí? Más o menos que la Guemará está diciendo eso. Ahora, ¿cómo sigue el texto de esta, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, esta ordenanza que pone Yoshua Ben Gambla? Es así, con respecto a la ordenanza de Yoshua Ben Gambla y con respecto a la enseñanza de los niños en general, Raba dice, ¿sí? Raba, otro de la época talmúdica, dice, desde el momento que la ordenanza de Yoshua Ben Gambla, ¿sí? Desde el momento de la ordenanza de Yoshua Ben Gambla, los maestros de escuela deben establecerse en cada ciudad, y en adelante uno no trae a un niño de un pueblo a otro, más bien
cada niño es educado donde reside. Y si un río separa las áreas, no se cruza a los niños para que no se caigan al río. ¿Sí? Cruzará el maestro. Pero si hay un puente que cruza el río, uno puede llevarlos a cruzar el río. Pero si el puente es angosto, no lo cruza. ¿Sí? O sea, que más o menos lo que dicen es, tiene que haber un docente en cada pueblo. Pero si el pueblo está dividido en dos porque el río lo cruza, tiene que haber dos docentes. Porque no podemos arriesgar la vida de un chico que cruce el río, salvo que haya un puente. Y si el puente es muy angosto, cuando se refiere al puente angosto, no piensen en un puente como hoy, piensen un tronco de un árbol, ¿sí? Eso es un puente. Piensen el puente de otra forma. Entonces dice, si el puente es muy angosto, no arriesgamos la vida de un niño que el docente cruce, ¿sí? Vamos a seguir un poco con la ordenanza de Yoshua en Gambla. Y Raba dijo, el número máximo de estudiantes para un maestro de niños es de 25 niños. Y si hay 50 niños en un solo lugar, se establece 2 maestros, de modo que cada uno enseña a 25 estudiantes. Y si hay 40 niños, uno establece un asistente y el maestro recibe ayuda de los residentes de la ciudad para pagar el salario del asistente. ¿Sí? Hasta acá, vamos a ver hasta acá. ¿Qué opinan? A ver, hablemos un poco de esto. ¿Sí? Pará, ¿te puedo decir algo? Pues es muy loco leí esto y es muy loco. Yo tenía 40 alumnos, me pusieron. Y entonces me dijeron, bueno, ahora vas a trabajar con él también, en Buber. O sea, exactamente me pasó eso, lo que dice ahí. Y ¿Te pusieron un exactamente se hizo asistente? esto. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué nivel es ¿Sí? esa escuela? Adriana, escuchá esa escuela, ¿eh? Y sí, para mí es otro planeta eso. Es otro planeta, sí. Yo tengo, o sea, el curso que menos alumnos tiene son 36, en un aula Sí. en el que entran 25. Literalmente tienen que saltar arriba de los bancos y pasar uno encima del otro para llegar a la puerta. Bueno, pero O sea, no hablemos ahora de la realidad de cada uno, sino hablemos de, ya que cada uno tiene su realidad, hablemos de cuál sería el ideal. Ya que trabajan en aula, ¿cuál comparten ustedes que si está muy errada la Talmud, si está bien, si está mal, qué creen? Yo creo que si son chicos grandes, o sea, si estamos hablando de nivel secundaria, es un número ideal, 25. Pero si estás hablando de chicos más chicos, por ahí para un preescolar o primero, segundo y hasta tercer grado, son muchos chicos para un solo docente, 25. De hecho, creo que los jardines pueden tener hasta 15 por sala. No sé si no estoy equivocada. Sí, Nay tiene 10, pero son 18 meses. Hay que estar con cada uno de los 10, 18 meses. Pero no está sola. No, encima tiene una compañera. En los públicos no, están solas. Pero sí, 25 creo coincido con Adriana, que es un buen número para esa edad, no para más chicos. Igual le quería decir algo y perdón que le interrumpí. ¿Golde? No quería decir nada, me parece fenómeno, nada más. Ah, bueno. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Lidia? Sí, yo trabajo ahora ya no estoy jubilada, pero con muchachos ya de 20 años en la enseñanza, pero son grupos con no más de 15 muchachos, no más. Y entonces se puede trabajar muy bien porque tiene la parte práctica y teórica, pero esos ya grandes, ¿viste? Ya universitarios. En cambio, Sí, cuando podés trabajar con más cantidad, 25 me parece que estaría bien. ¿En qué trabajabas, perdón? En docencia, yo soy médica, y entonces soy docente universitaria, y en los grupos, cuando eran residentes, formaba esa cantidad. A veces podíamos tener 8, pero como máximo yo aceptaba 10 o 15, porque si no era una locura. Claro. Bueno, ok, está bien. Yo igual no sé al A mí me respecto. gustaría menos igual, ¿eh? Yo si me ¿Sí? preguntás, para hacer un trabajo más focalizado, menos es mejor siempre. Sí, con 7 o 8 es el ideal, pero bueno, no podés elegir. Yo era universitaria estatal, entonces no podés elegir, pero bueno, y además, no todos quieren dar clases.
esa es otra cosa, porque son gratuitas en la universidad. Ujú. Claro. Bueno, nada, acá estamos viendo un poco cómo funcionaba la escuela de Yoshua en Gambla, pero piensen también que el concepto de escolaridad de Yoshua en Gambla, para esa época era una revolución. ¿Sí? Poner un docente en cada ciudad era una revolución. ¿Sí? Acuérdense que hemos visto un montón de historias talmúdicas en donde si alguien quería estudiar tenía que mudarse hasta la ciudad donde estaba el rabino. Y acá Yoshua en Gambla pone docentes en las ciudades, se preocupa porque los chicos no tengan que cruzar el puente. Sí, a diferencia de una escuela rural hoy donde hay chicos que hacen kilómetros y kilómetros, Yoshua en Gambla lo que dice es, no puede pasar eso. ¿Sí? Adri. Sí, consulta. ¿Tenés Sí. idea cómo era el tema de la escolaridad en general por fuera del judaísmo en esa época? Si No, yo no, rabino la verdad que tomó no. la idea de algo que ya estaba planteado o fue... No, yo no tengo idea, la verdad, pero posiblemente Yoshua en Gambla haya tomado recursos también de otras culturas. No nos olvidemos que el judaísmo es una mezcla de un montón de culturas y tradiciones, con lo cual puede ser que haya absorbido ideas de otro lugar. Lo interesante es que Yoshua en Gambla no es un tipo que haya trascendido tanto en el Talmud, pero cambió el judaísmo. ¿No? Es como, no van a encontrar otros textos en el Talmud de Yoshua en Gambla, quizás 2 o 3 más, pero no mucho más. Sin embargo, cambió la educación judía a partir de ahí. ¿Colo? Sí, Ori ahí te marca la diferencia entre la existencia de un Estado que permita hacer eso y bueno, y en el exilio que no se podía y no tenían una autoridad centralizada. Sí, también, claramente. Sí, la necesidad de un Estado que pueda priorizar la decisión de Yoshua en Gambla y tomarla como problema de Estado, ¿no? Como esto nos vamos a ocupar. Bueno, seguimos un poco, y acá viene un tema que a mí me resultó medio raro y quería traerlo con usted porque, no sé, yo no termino de tomar postura por esto. Y dice así, y Raba dijo, si hay un maestro de niños que enseña algunas materias y hay otro que enseña más materias que él, uno no quita al primer maestro de su posición para contratar al segundo, ya que tal vez vendrá el otro maestro y sea negligente debido a la falta de competencia. Rav Dimi B. de Nagardea dijo, por lo contrario, más aún es el caso de que enseñara de una mejor manera si sabe que él es el único instructor en el lugar, ya que los celos entre los maestros aumentará la sabiduría. El que fue despedido intentará refinar sus habilidades para que sea recontratado y eso evitará negligencia por parte del otro maestro. Medio que lo que está diciendo Raba acá es hay que poner a maestros a competir porque la competencia entre ellos va a hacer que se esfuercen por educar mejor. Quiero ver qué opinan. A mí me resultó como medio raro, medio complicado entenderlo. Es real. ¿Cómo? Es real. Es real, hay que ver si en todos los rubros es real. Me parece espectacular. Me parece espectacular porque pone en discusión un tema súper actual que entiendo que en la década del 90 se quiso hacer de una forma brutal y hubo una respuesta docente muy fuerte. De hecho, querían poner a competir a las escuelas, digamos, en Argentina. No sé si sabías de eso, Ori. Yo no me acuerdo, no sabía, no tenía idea. Con una idea muy similar a esta, poner a competir a las escuelas, entonces más o menos como que la escuela iba a ganar por los alumnos que tenían. Una especie de ticket que vos ibas como alumno y le pagabas a la escuela pública con el ticket que te daba el gobierno, entonces vos sumabas los tickets y eso era lo que cada escuela iba a cobrar con un mínimo, ponele que iba a cobrar la escuela. Y eso iba a ser de beneficio de los docentes, si es que los docentes, una escuela u otra. Es una discusión que más allá de la manera brutal que lo quisieron hacer en Argentina, sigue siendo muy profunda, que es esto de los docentes continúan haciendo, como decía Adriana, el modelo conservador docente o proponen un cambio y para eso está el
el que tiene la motivación personal y quiere cambiar algo, o el que lo hace porque compite, y si no compite no va a hacer nada. Me parece, a mí me resulta un poco chocante, porque me parece hasta como feo de alguna forma, que la única forma de que el docente sea bueno es que compita con el otro por un premio o lo que sea. A mí me resulta un poco fuerte. Yo veo que Adriana Sí, puso cámara, entonces quiere hablar. sí. No, a mí me resulta también muy chocante porque también tenemos que hablar de las diferencias de las condiciones en las que está enseñando ese docente. No es lo mismo una escuela pública que una escuela privada, no es lo mismo dentro de la escuela si estás en una escuela rural, si estás en una escuela en una ciudad grande. Yo voto más por la educación de Finlandia, en las que los docentes no compiten y los alumnos tampoco compiten, y son todas las escuelas exactamente del mismo nivel porque el Estado se encarga no solo de darle los recursos, sino de formar a los docentes para que todos estén preparados de la misma forma. Porque acá también pasa de sí, competimos, pero ¿y si yo tuve que estudiar trabajando 15 horas para recibirme? Porque además tenía que pagarme el alquiler y comer y bla, bla, bla. Y hay otra persona que lo único que pudo hacer, lo único que necesitó hacer es sentarse a estudiar porque lo mantenían, porque lo que sea. Obviamente estás planteando distintas situaciones y claramente uno va a poder llegar a tener muchos más recursos porque le puede dedicar también más tiempo a su preparación. Entonces me parece que más que hacer que los docentes compitan es que el Estado se tiene que encargar de formar a los docentes en exactamente el mismo nivel a todos, para que todas las escuelas sean iguales. Ojo, ahí hay una causalidad igual en lo que plantea Adriana. O sea, ella plantea como causalidad que coincido, ¿no? Las condiciones generan, ¿no? Yo trabajé de que muchos de los que estamos acá trabajamos de jóvenes, pero esas condiciones que vos tenés en el hogar, digamos, en la clase social a la que pertenecés, la capacidad de generación de ingresos, te condicionan para después vos tener un estudio determinado. Ahora, al momento en el que llega ese lugar, hoy en día se pone en igualdad de condiciones a todos, y es verdad que no hay recursos suficientes desde el lado de la educación para poder generar eso. Pero también genera como consecuencia que no se genere una motivación docente por parte del Estado para generar algún tipo de diversidad en la calidad educativa. Entonces, es como que todo eso, para mí, va de la mano. Pero es una discusión. Para mí hay un tema ahí que pasa por los dos lugares. Pero ¿Colo? me callo. Sí, que cuando se pone esas cuestiones de competir, me parece que en Estados Unidos hay una cosa así, en donde las escuelas están en un ranking por los promedios y esas cosas. Pienso que se corre riesgo de que se privilegie a alumnos y se haga como una especie de descarte para los que tengan dificultades o los que no alcancen los contenidos por mantener el nombre y el prestigio de la escuela. O sea, es una meritocracia de las escuelas que la terminan cargando en los alumnos. ¿Sí? No sé, yo lo veo mucho en la pedagogía teatral, en donde los profesores de teatro no les interesa formar actores, les interesa tener actores en su compañía, entonces van a agarrar y le van a enseñar y le van a prestar más atención a los que le gustan y van a tratar de sacarse de encima a los que les cuesta más. ¿Osvaldo? Sí, bueno, obviamente no hablé en el coso, o sea, toda la educación es muy buena, obviamente lo que dijo, lo que hizo Rabi es muy, muy importante. Pero obviamente me parece que solamente, digamos, el colegio no es como conocemos hoy por hoy lo que es un yule, sino se me hace a mí que es un colegio religioso ortodoxo, si bien que estudian todos, porque a veces, qué sé yo, y si algún padre quería que, digamos, que sepa de Torá, pero no esté encaminado en la religión o que no sea rabino o no sea tan profundo en el tema de la religión y tenga
que haya, o sea, un contenido, digamos, más general. Yo creo que los ortodoxos no, o sea, no van vos vas a un colegio religioso, agarrás un nene de 10 años, le preguntás sobre San Martín y no sabe quién es, o Sarmiento, o cosas, sabe muy poco, casi nada. ¿Entendés? Yo creo que fue todo enfocado para, digamos, la ortodoxia, nada más. Pero igualmente, el saber lo que hizo este Rabbi es importantísimo, cambió la educación no solamente de los judíos, después lo terminaron, creo que, copiando del mundo. Bueno, en realidad no sé si lo terminaron copiando, no sé si él copió también, no tengo idea, pero lo que sí te quiero corregir en algo es, no existía lo ortodoxo en la época talmúdica y la religión era parte del Estado, ¿sí? A diferencia de muchos estados, de muchos estados actuales, antes los reinos eran religiosos. Entonces, la religión era parte de la vida en el reino, en cualquier reino, con lo cual no se podía pensar una educación por fuera de lo religioso y no se podía pensar una vida por fuera de lo religioso, porque lo religioso reinaba, el rey era el representante de Dios en el reino. Entonces, no podemos pensar en una educación que no tenga contenido religioso en esa época, en ninguna cultura, en ninguna, ¿sí? No solamente en la judía. Ahora, con respecto a si la educación es ortodoxa o no, lo más probable es que la educación haya sido normal y clásica para la vida del reino en esa época y obviamente tenía contenido religioso porque el reino era religioso, ¿sí? Pero me parece que lo que más apunta el texto es a la alfabetización. Con la alfabetización aprendes a leer, a entender el texto y también a leer Torá, pero también aprendes a sumar y restar y usar cuentas porque quien sabe hebreo sabe que, insisto, los números en hebreo son las letras. Sí. ¿Puedo Fede, decir sí, quería decir algo más en respuesta a lo anterior. Sé que tengo una postura que por ahí es un poco fuerte respecto a este tema, pero creo que se lo pone mucho en debate siempre al alumno. El alumno es el evaluado, el alumno es el que está en un proceso de evaluación. Y para mí, algo que está pasando hoy en día es que nos está poniendo en evaluación a los docentes y en la casa de los padres. Entonces, cuando yo hablaba de competir, de lo que estoy hablando, no sé si de competir así drásticamente como lo planteé ahí, pero sí vuelvo al texto y sí me parece importante la evaluación al docente. Que argumentado, como dijo Adriana, que coincido en los bajos recursos que muchos tienen para acceder y que no los provee el Estado, lo sacamos de raíz esa evaluación, pero que muchas veces la necesitamos. Creo que los docentes debemos ser evaluados. Y también hoy en día se está dando cuenta la familia, se está haciendo la evaluación la familia en la casa de eso. A eso era lo que yo iba. Sé que es una Sí, postura problemática, pero por ahí iba yo. perdón. No, yo en eso coincido porque me parece que sí es importante que haya un buen nivel de docentes, pero también es cierto que si el Estado no te da unas buenas condiciones de trabajo y vos tenés que tener 72 horas o más por semana para poder llegar a fin de mes, no le vas a dar la misma calidad de educación al pibe que tuviste en la segunda hora de la mañana al que tenés en la última de la noche. Entonces también te evaluamos, pero ¿cómo? ¿Contra qué? Teniendo en cuenta qué cosa. No es lo mismo también la persona que a lo mejor son varios miembros de la familia los que tienen un ingreso, entonces se pueden dar el lujo de trabajar en un solo turno, que los que están todo el día. Por eso digo, primero hay que hacer un montón de otras cosas para poder llegar al punto de, bueno, y ahora digamos quién es buen docente realmente, quién le interesa y quién no. claro, Pero primero la evaluación debería darse a partir de que el Estado tenga los recursos suficientes para solventar los problemas de la educación. Me parece que también es un debate que en algún momento inició el gremio de docentes, cuando me parece que el Estado Macri cuando empezó en su primer año quería evaluar a los docentes y dijo, el gremio decía,
primero antes de evaluarnos, dando las condiciones necesarias para que estemos todos en igualdad de condiciones. Es complicado. Bueno, la educación en Argentina es complicada, en bastantes países del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Terminemos con el último par de texto, que los ponemos más interesantes, y dice así. Y Raba dijo, si hay dos maestros de niño, uno que enseña mucho material. A ver, porque yo acá quiero opinar. Yo no, perdón, quiero sus opiniones. Si hay dos maestros de niños, uno que enseña mucho material, pero no es preciso en sus declaraciones, y otro que es preciso, pero no enseña tanto material, uno contrata al que enseña mucho material, pero no es preciso. ¿Por qué esto? Porque los errores serán corregidos por sí mismos y no se causarán daños duraderos. Por el contrario, Rab Dimi de Nahardea dijo, uno contrata al instructor que es preciso y no enseña mucho material, ya que una vez que se enseña un error, se enseña y no se puede corregir fácilmente. ¿Sí? Como para ponerlo un poco en subtítulo, es el que enseña mucho material, mucho contenido, pero no baja una definición, o el que enseña algo concreto y no tanta cantidad. Esa es la pelea. ¿Qué conviene más? ¿Sí? ¿Y qué conviene más? No tengo idea. Alguien que me responda. Lidia. Yo prefiero darle poco, pero preciso, y ese poco que lo entienda y lo pueda practicar. Después con el tiempo se le va a agregar lo que le hace falta, y no bombardearlo. Claramente cada uno habla de su contexto educativo, me parece. Porque, por ejemplo, yo si me pongo a pensarlo, yo prefiero enseñarle a un alumno que quiere estudiar Torá, prefiero enseñarle de todo un poco, y que tome de todo un poco, y que si quiere profundizar, yo le enseñaría de todo un poco sobre fuentes, para que después decida que si quiere profundizar algo, ya tiene el recurso para poder empezar. Es como, no sé, yo no sé por dónde iría. Agrego después, es decir, eso por poco. Lidia, es lo que dijo Lidia. Erika. Yo creo que tiene mucho que ver con la edad de la persona que está enseñando. No es lo mismo, estamos hablando de alguien de la, no sé, facultad, que a vos le puede enseñar poco con mucho material y puede estudiar solo, que alguien de 6 o 7 años, que si le enseñas algo mal, va a ser muy difícil después de que lo modifiques. Ok. Adri. Sí, yo creo que en este caso aplica la frase de no siempre más es mejor. Me parece que lo más importante, más allá de cuánto material le das o no a los chiques, a los que estás enseñándoles, no digo educando porque la educación viene desde la casa, nosotros les enseñamos cosas. Me parece que lo importante en realidad es enseñarles a buscar información, a ser críticos, a poder definir qué cosa sirve, qué cosa no sirve, a dónde ir a buscar cosas, un poco lo que dijiste vos, yo te muestro que hay un montón de fuentes, vos elegís la que te parezca más interesante o mejor. A los 6 años. El contenido se lo encuentra en todos lados. Un chico de 6 años, Golde, te maneja internet mejor que cualquier adulto, o sea, el contenido lo puede encontrar. Y el tema es enseñarles qué hacer una vez que tuvieron ese contenido en las manos, cómo utilizarlo. Yo iba a decir algo parecido a lo que dijo Adriana, así que coincido en eso 100%, y para mí somos un poco facilitadores, y por ahí toda esta discusión de cuánto contenido ya no sé si tiene mucho sentido, porque en realidad lo que haces es facilitarle la capacidad de procesar cierta información y de pensarlo, y ayudarlos a que vinculen y desarrollen conceptos que puedan analizarlo críticamente y que después puedan tener su propio juicio de valor que sea propio. Sí, entonces, y de lo simple a lo complejo. Eso, para mí, algo que sí es fundamental siempre es, al menos en mi caso, ir desde lo más simple hasta algo más complejo, y que ellos puedan terminar desarrollando una idea compleja de la cual nunca se habían imaginado al principio que podían llegar a realizar. Sí. Dame, Colo, digo algo y te dejo hablar. Voy a contar una anécdota que me pasó una vez con un docente en el seminario rabínico.
un rabino en el seminario, un rabino grande, que debe tener 65 o 70 años, pero tiene como 40 años de rabino, nos dijo, no estoy diciendo grande de edad, no estoy diciendo viejo, estoy hablando de muchos años de experiencia, se enojó una vez conmigo porque tiró una frase de la Torá y yo me quedé mirándolo como, ¿de qué me estás hablando? Y me dijo, vos tenés que saberte la Torá de memoria. Yo me la sé de memoria, nosotros nos la tuvimos que aprender de memoria. Y yo le dije, ¿pero para qué? Si tenemos internet, le digo, tengo digitalizado el texto, ¿para qué lo quiero saber de memoria? Busco la palabra clave y me aparecen todos los versículos. Y entendió que la época había cambiado. Cuando nos dijo eso, dijo, bueno, sí, tienen razón, nosotros no teníamos ese recurso. ¿Sí? Y de hecho, el mismo docente una vez cortó la clase porque nos veía a todos con el teléfono y me acuerdo que me preguntó puntualmente a mí qué estoy haciendo con el teléfono y le dije, le mostré la pantalla y le dije, le estoy siguiendo la clase. O sea, estoy siguiendo porque ahora el Tanaj lo tengo, la Torá la tengo digitalizada en el celular. Y nada, otra vez lo agarramos en offside y sintió que ya no podía como cuestionarnos un montón de cosas porque todo lo que es conceptos educativos y todas las formas de aprender y los recursos cambiaron un montón. ¿Sí? Colo, ¿qué ibas a decir? No, esto, que por un lado, que al tener toda la información disponible, un docente que dispone de mucho material ya no es un valor agregado. O sea, no hay docente que disponga de más material que otro docente, porque el material está disponible para todas las personas por igual. Y otra cosa que una vez escuché y no me acuerdo de quién es, que es un loco que define la estupidez como un paquete de información que niega la información nueva. ¿Sí? Que muchas verdades así doctrinarias son así, son una verdad, un concepto que puede ser muy complejo, muy completo y todo, pero niega la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, nada, a mí personalmente me gusta pensar el espacio de aprendizaje como una clase o algo así, como un lugar en donde genera nuevo conocimiento. Que ahí sí, a partir del debate, de la crítica, se generan relaciones que no estaban en ningún lado. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Bueno, hemos terminado nuestra clase de hoy, estudiado quién fue Yoshua en Gambla, ¿sí? Cómo comenzó el concepto de la escuela en la tierra de Israel, en la época del Talmud, cómo se desarrolló, cómo lo pensó, y quizás para la época fue un visionario, quizás hoy se hubiese quedado en el tiempo, pero es muy interesante, porque Yoshua en Gambla pensó esto, lo metió como ordenanza, convenció a todos de que era la forma indicada, y después no trascendió nunca más Yoshua en Gambla. No hay un himno para Yoshua en Gambla, no hay actos en las escuelas en Israel o en los pueblos, en las comunidades judías por Yoshua en Gambla. Sí, no hay nada por Yoshua en Gambla, pero esto hizo, ¿sí? Generó el proceso educativo, hizo llegar a todos, fue el Masna Campos. Pasó la escuela de Jerusalén a todas las provincias, a todas las regiones. Adriana cierra la clase hoy. A ver, Adriana, ¿con qué vas a cerrar la clase? No la voy a cerrar yo, no. Simplemente me quedé pensando en lo que acaba de decir Andrés y me gustaría recalcar que sí, que es súper importante, me parece, para la educación de hoy en día, espacios de este tipo. O sea, espacios en el que se pueda generar debate, porque más allá de que vos tenés todas las fuentes y estás accesible a todas las fuentes, el ver el punto de vista del otro y el análisis que hace el otro de la misma información te abre un montón la cabeza y a veces hasta te cambia el punto de vista porque vos lo veías para acá y verlo de acá te puede generar otra cosa totalmente distinta. Así que creo que es súper importante esa parte. Bueno, Adriana. Coincido con Adriana 100%. Perdón que no la dejé cerrar porque hablé, pero podés volver a hablar. No, pero coincido 100% con Adriana. Me acordaba
de mi padre. Mi padre nació en Polonia, en Białystok, y en el Heider comenzaban a los 5 años de edad, los chicos ya estaban estimulando. Y entonces, bueno, a lo mejor se basó en la escuela de Yoshua Ben Gamla, así era en Europa. Ujú. El Heder era la educación judía, para quien no lo sabe. Sí. Sí. Pero a mí lo que me extraña es que no haya tenido reconocimiento ni nosotros que fuimos docentes de escuelas judías nunca supimos de que existió esta persona. No me entra en la cabeza de pensar algo así. Y bueno, las tradiciones, no solamente la judía, han sido muy injustas con algunos y han sido muy, muy buenas con algunos que no se lo merecían tanto. Pero bueno, es parte de la vida, ¿sí? Por suerte hay estos tipos de registros que nos ayudan de alguna forma, a darle un cierto reconocimiento. Acá le hemos dado un reconocimiento, ¿sí? Quiero decirte que lo de los 40 alumnos me lo llevo y se lo voy a mandar a todo el área de economía porque es muy gracioso que haya sucedido lo mismo. Muy gracioso. Parece espectacular. Me parece muy bien. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos cuando nos veamos. ¿Sí? Bueno, saludos. Gracias. Chao. Gracias, chao.